Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Les deseamos las mejores bendiciones en el lugar donde te encuentres y que seas muy lleno de la presencia del Señor. Quédate con nosotros para seguir aprendiendo de lo que enseña la Escritura. Esta semana estudiamos la unidad del Evangelio. Como texto base tenemos la lectura de Filipenses capítulo 2, verso 2. Notemos lo que allí expresa la Escritura. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. El reformador Juan Calvino manifestaba que algo grave que le podía ocurrir a la iglesia era la desunión, era perder la unidad. Era como una peste que podía llegar a la iglesia y consideraba que esa era una de las estrategias del enemigo de Dios más efectivas para acabar con el pueblo de Dios. Pablo de alguna manera también lo llegó a considerar y consideraba que lo más importante entre los cristianos era estar unidos. Notemos lo que la Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 13. Allí Pablo nos dice: Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Notamos aquí que la enseñanza del apóstol Pablo se centra en la unidad y no en la división de la iglesia. Se hace un llamado para que seamos unidos, para que las personas no vayan por el camino que se les ocurre, y al parecer en esa época había cierta división en la iglesia en relación a los líderes que les habían influenciado, si era Pedro, si era Pablo, si era cualquiera de los líderes de la iglesia cristiana naciente. Entonces Pablo ve ese riesgo y empieza a decir, miren, ¿acaso será que Pablo murió por ustedes? Todo para centrar la verdadera atención del cristiano, del creyente, en Jesucristo, porque debemos seguir a Jesucristo y no a nuestros líderes. Ellos eran líderes tan humanos como todos nosotros. Y por eso se cita esta semana Hechos capítulo 10, donde Pedro tiene una de las revelaciones que le lleva a él como persona a crecer en su vida espiritual. Pedro tenía un grave problema, y era que él, como judío de nacimiento, consideraba que la salvación y la bendición de Dios únicamente acompañaba a los judíos y no a otra persona que no fuese judía. Entonces, esta concepción de su pueblo judío como superior a los demás le hacía creer que habían seres humanos inferiores. Y entonces Pedro recibió una visión, una revelación, donde él vio un lienzo, en sueños, ¿cierto? Vio un lienzo, y ese lienzo estaba lleno de animales. Muchos de esos animales no eran aprobados por Dios para el consumo humano, pero una voz le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro no entendía por qué, si habían animales que no podían consumir, porque Dios no los había autorizado, por qué a pesar de eso se le decía mata y come. Y este terminó así esta escena con la indicación de que se preparara porque venían unos hombres para ir y que él debía acompañarlos. Cuando estos hombres llegan, entonces Pedro se dispone a ir porque esa había sido la indicación, y cuando llega a este lugar donde lo llevan se encuentra con una persona importante del mundo militar llamado Cornelio, y Cornelio, aunque no era judío, tenía fe en Dios, era buena persona, seguía a Dios, le oraba a Dios y le pedía por más conocimiento, y por eso Dios procuró ese encuentro entre ellos dos. Y cuando Pedro tiene el encuentro con Cornelio, Cornelio se arrodilla, trata de hacerle venia y de alguna manera manifestarle como una cierta adoración a Pedro, y Pedro dice, no hagas eso porque yo soy un hombre tan igual como tú.
y entonces no acepta esa adoración. Y por el contrario entiende que el propósito de ese lienzo que Dios le mostró era entender que no llamara común o inmundo a cualquier hombre, porque todos los hombres habían sido creados por Dios iguales en derecho y en condición de acercarse a Dios. Y entonces Pedro allí aprendió que esa persona, aunque no era judía, también era digna de salvación y también Dios amaba a esa persona. Y eso procura la unidad de la iglesia, entender de que hay diversidad en la iglesia, diversos seres humanos, diversos pensamientos, pero que todos procuramos seguir a Jesús, creer en Dios y buscarle. ¿Qué ocurrió también en el tiempo de Pablo y de Pedro? Que los judíos, desde la antigüedad, existieron pactos hechos entre Dios y los patriarcas, por ejemplo Abraham, con el tema de la circuncisión. Los varones debían circuncidarse y esa circuncisión era una señal entre el pueblo de Dios y el Dios que les ayudaba, que les servía para que fueran prosperados y que les guiaba y les protegía. Pero entonces en épocas posteriores a la venida de Jesús a esta tierra, ¿qué pasó? Que los judíos empezaron a exigir de alguna manera que las personas que no habían nacido en el territorio de Israel y que no eran de sangre judía también debían circuncidarse si querían alcanzar la bendición de Dios. Y ahí se produjo un dilema, una confrontación, porque Pablo, que predicaba a los gentiles, a las personas que no eran judías, no consideraba necesario enseñarle eso a ellos y exigirles que se circuncidaran. Y Pedro, que enseñaba básicamente a los judíos y que estaba evangelizando a los judíos, pues por quedar bien no se juntaba mucho, no compartía mucho con los gentiles. Y Pablo le llama la atención de que no debía tener tal hipocresía, porque eso hacía mal a la causa de Dios y a la unidad de la iglesia. Y entonces ante este evento se soluciona pues reconociendo cada cual su error, y Pedro cambia de actitud, pero Pablo resistió fuertemente esa actitud de hipocresía, de no compartir con los gentiles para quedar bien con los judíos. Aunque todos creían en el mismo Dios, habían diferencias de tipo cultural y tradiciones marcadas y muy arraigadas en la cultura judía que les permitía pensar que estaba bien demandar esas acciones a todos los creyentes en Jesús. Y eso puede pasar en nuestros días y puede seguir pasando, no en el mismo tema, pero en otras consideraciones, donde, por ejemplo, temas como la música, que por qué en tal país cantan de esta manera o usan este instrumento y por qué en otro país no lo usan, por qué en un país es permitido, por ejemplo, usar argolla matrimonial, en otro país no es permitido, y por qué sí, por qué no. Y hay dilemas así, pero lo importante es que nosotros no perdamos el rumbo de seguir a Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos da salvación. Y como dijera Pablo, ¿verdad? ¿Acaso Pablo fue crucificado por tu salvación? No, fue crucificado Jesús. Jesús es el más importante y Jesús es nuestro Salvador. Por lo tanto, en el lugar donde estemos, procuremos la unidad de la iglesia, dispongamos nuestros dones para usarlos al servicio de Dios y para que otras personas que no conocen a Dios puedan conocerlo mediante el testimonio nuestro. Pero como dijera Pablo, es necesario que nosotros estemos unidos para dar un buen testimonio, ¿verdad? Porque imaginen Pablo y Pedro cada cual por su lado haciendo lo que les pareciera. Era una mala enseñanza para los que quisieran conocer a Jesús. Pero ellos miraron las diferencias que tenían y solucionaron estas diferencias, y entonces ya el cristianismo se volvió más sólido y la iglesia, la unidad de la iglesia fue más fuerte y siguieron haciendo cada cual, cumpliendo con su misión. Pablo predicando a los que no eran judíos de nacimiento y llevando el evangelio a otras culturas, y Pedro predicando a los judíos y evangelizando a los judíos para que conocieran al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga donde estés, que seas muy feliz y que sin importar las complicaciones culturales que tengas en el lugar donde te encuentres, puedas adorar a Dios y puedas tener una relación cercana con Él, una relación de crecimiento espiritual continuo y una relación con Dios que te pueda garantizar la salvación y la vida para siempre con Él. Nos vemos la siguiente semana.